Elegir tu próximo dron en 2026 se acaba de poner muy interesante. Por un lado tenemos el nuevo DJI Lito 1, súper compacto, ligero, hecho para volar por debajo de cualquier radar de regulación y con un precio que sencillamente rompe el mercado. Y por otro lado su hermano mayor, el DJI Lito X1. Por un poco más de dinero te promete una cámara que se codea con drones mucho más caros y un sistema de seguridad que parece sacado de una peli de ciencia ficción. Y la realidad es que a simple vista parecen muy similares, te susurran al oído promesas parecidas, pero créeme, después de haberlos volado a fondo, no lo son. Sobre el papel esa diferencia de 80 euros parece poca cosa, pero en el aire se transforma y redefine por completo lo que puedes llegar a crear. ¿Estás dudando entre el Lito 1 y el Lito X1? Pues hoy te ayudo a decidir. Quédate conmigo que en los próximos minutos vamos a desglosar cada característica, los vamos a enfrentar cara a cara desde el sensor de la cámara hasta su cerebro de LiDAR, para que sepas exactamente en cuál de los dos vale más la pena invertir tu dinero. Así que sin más, vamos al lío. Visión creativa. Ok, antes de lanzarlos al aire, vamos a ponerlos sobre la mesa. Y sí, a primera vista no hay duda, son muy puro DJI. Líneas limpias, una construcción que se siente sólida y ese plegado que cambió la industria para siempre. Pero es justo aquí donde empiezan las primeras diferencias, esas que marcan la filosofía de cada dron. El DJI Lito 1 es la definición de eficiencia y minimalismo. En la mano se siente increíblemente ligero y no es para menos. DJI ha hecho auténtica magia para clavarlo en ese límite de los 249 gramos, lo que tiene unas implicaciones regulatorias enormes de las que hablaremos luego. Este es el dron que no te piensas dos veces para meterlo en la mochila, en el bolsillo de una chaqueta o en la guantera del coche. Es el compañero de viaje perfecto, el que siempre está listo para capturar ese momento inesperado sin que tengas que cargar con un equipo pesado. Su diseño está pensado para una sola cosa: ser práctico. Cero adornos, solo la tecnología justa para conseguir tomas espectaculares sin complicarte la vida. Ahora coges el Lito X1, la diferencia de peso es casi imperceptible. También juega con la liga ultra ligera, pero al tacto notas algo distinto. Los materiales tienen un puntico más premium y al desplegarlo da la sensación ligeramente más robusta. La clave no está tanto en el tamaño, que es prácticamente idéntico, sino en los pequeños detalles que delatan su ambición. Verás una lente de cámara un poco más grande y si te fijas bien en el frontal notarás ese pequeño pero potentísimo sensor LiDAR, el verdadero game changer de este modelo. Al abrir las cajas de los combos Fly More, las diferencias se hacen todavía más grandes. El Lito 1 viene con el combo estándar, que incluye el control RCN3, el de toda la vida que usa tu móvil como pantalla. Es funcional, es fiable y cumple su trabajo. Sin embargo, el Fly More Combo de Lito X1 sube la apuesta a incluir el DJI RC2. Este control con pantalla integrada es, en mi opinión, una de las mejoras de calidad de vida más importantes que puedes tener. No dependes de la batería de tu móvil, la pantalla brilla como un sol en los días más luminosos y la experiencia es simplemente más profesional y fluida. Solo por este accesorio muchos ya empiezan a justificar la diferencia de precio. Además, el Lito X1 esconde otra sorpresa: 42 GB de almacenamiento interno, casi el doble que los 22 GB del Lito 1. Puede parecer un detalle sin importancia, pero ¿cuántas veces has salido a volar y te has dado cuenta de que la micro CD se quedó en el ordenador? Con 42 GB
tienes espacio de sobra para una jornada entera de grabación en 4K sin agobios. Un auténtico salvavidas. Así que en diseño y portabilidad los dos son excelentes. Son drones que querrás llevar contigo a todas partes. Pero mientras el Lito 1 es el purista de la portabilidad y el precio ajustado, el Lito X1 es el refinado, el que va sumando pequeñas pero significativas mejoras que juntas crean una experiencia de usuario superior desde el primer momento. Vamos a la batalla de cámaras. Vamos a hablar ahora sobre sus cámaras. Aquí es donde la elección se convierte en un campo de batalla tecnológico y donde esos 80 euros de diferencia demuestran lo que valen. Ambos drones montan sensores de 48 megapíxeles y graban en 4K. Lo que en papel suena muy parecido. Pero como siempre digo, el diablo está en los detalles. Y en fotos y video el detalle más importante es el tamaño del sensor. El DJI Lito 1 lleva un muy competente sensor SEMS-ON de 1,2 pulgadas. Y que quede claro, para su precio, este sensor es una maravilla. De día, con buena luz, las imágenes son nítidas, los colores vibrantes y el video 4K es perfecto para redes sociales, blog de viajes y para guardar tus recuerdos con una calidad excelente. Es un sensor que no te va a decepcionar en el 90% de las situaciones. Su talón de Aquiles, ¿dónde está? Como la mayoría de sensores de este tamaño, aparece cuando la luz empieza a escasear. Al subir el ISO para grabar una puesta de sol o una zona de bosque, el ruido digital empieza a notarse, poniendo el límite práctico sobre los 3200 ISO antes de que la imagen empiece a degradarse. Y entonces llega el Lito X1. Este dron da un salto gigante al incorporar un sensor SEMS-ON de 1,1.3 pulgadas. Sé que puede no sonar mucho, pero en el mundo de la física de la luz es una diferencia abismal. Este sensor más grande, junto a una apertura más luminosa de f1.7 frente al f1.8 del Lito 1, le permite capturar muchísima más luz. ¿Y esto qué significa en el mundo real? Significa que en las mismas condiciones de poca luz donde el Lito 1 empieza a sufrir, el Lito X1 te da una imagen mucho más limpia, con menos ruido y más detalles en la sombra. Los atardeceres conservan toda su riqueza de color. Las escenas nocturnas se ven más nítidas y los videos en bosques densos mantienen una calidad sorprendente. Pero la cosa no acaba ahí. El Lito X1 va un paso más allá para el creador de contenido serio, ofreciendo grabaciones en D-Log-M de 10 bits. Si esto te suena a chino, te lo explico fácil. La grabación normal de 8 bits captura 16 millones de colores. La de 10 bits del Lito X1 captura más de 1000 millones de colores. Esta locura de información te da una flexibilidad en postproducción que es imposible de conseguir con el Lito 1. Y puedes retocar los colores, recuperar detalles en las luces y las sombras y aplicar un etalonaje profesional para conseguir ese look de cine sin que la imagen se rompa o aparezcan esas horribles bandas de color. Además, sus 14 pasos de rango dinámico en modo HDR se aseguran de que no pierdas detalles ni en las nubes más brillantes ni en las sombras más oscuras. El Lito 1, al no tener D-Log-M, te da una imagen ya procesada, bonita, sí, pero con mucho menos margen para ser creativo en edición. Y por último, una función que grita creador de contenido para 2026, la grabación vertical real. El gimbal del Lito X1 puede girar físicamente en 90 grados para grabar en formato vertical nativo. Esto significa que usas todo el sensor para tu video de TikTok o Instagram Reel o YouTube Shorts. Consigue la máxima calidad posible. El Lito 1 también puede grabar en vertical, pero lo hace recortando digitalmente la imagen horizontal, lo que inevitablemente significa perder calidad y campo de visión. En definitiva, la cámara del Lito 1 es excepcional para su precio.
ideal para un uso casual y compartir contenido directamente. Pero la cámara del Litos X1 no es solo una mejora, es una declaración de intenciones. Es una herramienta semiprofesional en un cuerpo de juguete que te permite ser creativo en cualquier condición de luz y te da la flexibilidad en postproducción que hasta hace nada está reservada para drones muchos más caros. Vamos a hablar ahora sobre la seguridad y el rendimiento en vuelo. De nada sirve tener una cámara increíble si te da miedo volar el dron. Y aquí en seguridad DJI ha democratizado una de sus mejores características: la detección de obstáculos omnidireccional de 360 grados, presente en los dos modelos. Esto para la gama de entrada es sencillamente revolucionario. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que tanto el Lito 1 como el Lito X1 tienen sensores mirando en todas las direcciones: adelante, atrás, al lado, arriba y abajo, creando una burbuja de seguridad a su alrededor. En la práctica, esto le cambia la vida a un piloto novato. Imagina que estás haciendo un dron volando hacia atrás para revelar un paisaje. Con un dron sin sensores traseros, el pánico es constante. Habrá una rama, un poste. Con el Lito 1 y el Lito X1, el dron simplemente se detendrá antes de chocar, o si quieres, intentará esquivar el obstáculo de forma inteligente. Esta red de seguridad es perfecta para volar en entornos complejos como bosques, acantilados o para seguir a alguien con Active Track. Reduce la ansiedad un montón y te deja concentrarte en lo que en verdad importa: conseguir la toma perfecta. Ahora bien, aunque ambos comparten esta base de seguridad 360 grados, el Litos X1 tiene un as bajo la manga, un componente que eleva su fiabilidad a otro nivel: un sensor LiDAR frontal. Los sensores de visión normales, como los que usa el Lito 1, necesitan luz y textura para funcionar, como nuestros ojos. Pero, ¿qué pasa cuando hay poca luz o cuando tienes delante una pared blanca y lisa? Ahí es donde pueden dudar. El LiDAR, que funciona lanzando pulsos de láser para medir distancia, no tiene ese problema. Y esa es la ventaja clave del Litos X1. Y esa es la ventaja clave del Lito X1. Su LiDAR frontal le permite detectar obstáculos con una precisión brutal, incluso con muy poca luz, hasta 5 lux. Situaciones donde el sistema del Lito 1 podría empezar a tener problemas. Imagina seguir a un amigo en bici por un sendero al atardecer. El LiDAR del X1 seguirá viendo ramas y obstáculos con una precisión que los sensores visuales solo no pueden garantizar. Este sistema también ayuda a que el Active Track sea más robusto a altas velocidades, manteniendo el seguimiento de forma segura hasta 43 km/h. Créeme, esta capa extra de seguridad no es marketing. Es una mejora real que te da la confianza para intentar tomas más complejas y volar en más sitios, sobre todo si eres novato. En cuanto a rendimiento de vuelo puro y duro, los dos son prácticamente idénticos, absolutamente espectaculares. Comparten la misma e impresionante resistencia al viento de nivel 5, aguantando ráfagas de hasta 107. Esto significa que puedes volar con confianza en la costa o en la montaña, donde otros drones ligeros se tendrían que quedar en la mochila. La autonomía también es un punto fuerte, hasta 36 minutos con la batería estándar y unos increíbles 50 minutos con la batería extendida. Tienes tiempo de sobra para cualquier sesión. El sistema de transmisión OCUS SYNC 4 en ambos garantiza una señal de video súper estable a kilómetros de distancia, y el Quick Transfer con Wi-Fi 6 es una bendición para pasar los archivos del móvil a toda pastilla, hasta 50 MB por segundo. Resumiendo, los dos drones son increíblemente fáciles y seguros de volar para un principiante gracias a la detección 360, pero el Lito X1 con su LiDAR te da un plus de fiabilidad y confianza, sobre todo en poca luz o en seguimientos rápidos.
Es como un seguro tecnológico que hace que volar sea una experiencia todavía más sólida y libre de estrés. Y ahora pasaremos a hablar sobre el ecosistema y las funciones decisivas. Hemos hablado de cámaras y seguridad, pero muchas veces son las pequeñas funciones y las diferencias en el ecosistema lo que inclina la balanza. Y aquí es donde el Lito X1 sigue sumando puntos para justificar ese extra en el precio. La primera diferencia, como ya mencioné, está en los Fly More combos. El Lito 1 se vende con el mando RC-N3, el que depende de tu móvil. Funciona, pero tiene sus pegas. Te chupa la batería del teléfono, una llamada o una notificación te pueden fastidiar el vuelo y la pantalla del móvil muchas veces no da la talla bajo el sol. El Lito X1 en cambio ofrece su combo con el DJI RC2, el mando con pantalla integrada, y esto, amigo, cambia las reglas de juego. Estás volando en segundos sin líos de cables, con una pantalla ultra brillante y con un sistema dedicado solo a volar. Para cualquiera que piense volar a menudo, esta mejora por sí sola podría valer los 100 euros de diferencia o 80 entre los combos. Otro factor que suele pasar por alto es el almacenamiento interno. El Lito 1 viene con sus generosos 22 GB, pero es que el Lito X1 lo duplica hasta 42 GB. Y no es solo por tener más capacidad, es por la tranquilidad que te da. Con 42 GB puedes grabar casi una hora en video 4K de alta calidad. Esto significa que si un día te olvidas de la micro SD en casa, no se cancela el plan. Puedes grabar toda la excursión o tu trabajo en el dron, o puedes usarlo como respaldo grabando a la vez en la memoria interna y en la tarjeta SD. Es una de esas cosas que no valoras hasta el día que te salva una sesión. La función Active Track 360 es una pasada en ambos modelos, permitiéndote marcar un objetivo, una persona o un coche, para que el dron lo siga de forma autónoma, y ambos pueden conseguir objetivos a velocidades de hasta 43 km. Sin embargo, es aquí donde el hardware del Lito X1 vuelve a marcar la diferencia. En un escenario complejo como un sendero en el bosque, el sistema del Lito 1, que solo usa la visión, puede dudar o perder el objetivo. El Lito X1, al cambiar de información visual con datos precisos de sistemas del LiDAR, mantiene un seguimiento mucho más tenaz y fiable. El dron no solo ve al sujeto, sino que entiende su posición en el espacio 3D con mayor precisión. El resultado es un seguimiento más suave y, créeme, mucho más seguro. Por último, la regulación. Ambos pesan menos de 250 gramos. En la mayoría de sitios como en la Unión Europea, con la categoría CO, esto te libra de los requisitos más estrictos de registro y licencia. Es una ventaja brutal que te permite volar con más libertad y menos burocracia. Al final, si analizas el paquete completo, el Lito X1 se perfila como un sistema más profesional. No es solo un dron, es una solución de creación de contenido más robusta que piensa en todo tu flujo de trabajo, desde el mando que tienes en las manos hasta la seguridad de tus archivos. Y ahora la pregunta del millón, la que todos están esperando: el precio. ¿Vale la pena pagar más por el Lito X1? Vamos a ver los números y sobre todo el valor que te llevas por cada euro. El DJI Lito 1 sale al mercado con 339 euros. Por este dinero te llevas el dron, una batería y el mando RC-N3. Es sin duda una oferta rompedora con una relación calidad-precio casi imbatible en 2026. Por menos de 340 euros tienes un dron 4K con detección de obstáculos 360 y una calidad de imagen diurna excelente. El Fly Combo More con 2 baterías extra, centro de carga y bolsa se va por los 479 euros. Esta es la opción que yo recomendaría para cualquiera que se dedique o que se decida por el Lito 1, porque las baterías extras son claves para disfrutar
de verdad. Por otro lado, el DJI Lito X1 parte de los 419 € en su versión básica, es decir, 80 € más que el Lito 1. El Flight Mode Combo del Lito X1, que incluye las baterías extra y el codiciado mando DJI RC2 con pantalla, cuesta unos 579 €. Aquí la diferencia entre los combos es de 100 €. Ahora la pregunta clave: ¿justifica las mejoras del Lito X1 esos 80 o 100 € de más? Por esos 80 € extra te llevas un sensor de cámara mucho más grande de 1.1.3 versus a 1.2, que se traduce en un rendimiento nocturno muy superior. La capacidad de grabar en D-Log M de 10 bits, lo que te abre un mundo de posibilidades en edición de color. Un sensor LiDAR frontal para un seguimiento y una detección de obstáculos mucho más fiable. El doble de almacenamiento interno, 42 GB versus 22 GB. Grabación vertical nativa real sin perder nada de calidad. Cuando pones esta lista sobre la mesa, esos 80 € no solo parecen justificados, sino que convierten el Lito X1 en una de las mejores inversiones a largo plazo para un creador. Si tienes la más mínima intención de llevar tus videos un paso más allá, de grabar algo más que en días soleados, o simplemente valoras esa capa extra de seguridad, la respuesta es un rotundo sí. El valor que obtienes por esa pequeña diferencia es enorme. Entonces, muy bien, después de analizar hasta el último tornillo y sensor de estos drones, llegamos a la conclusión, y como suelo hacer, no voy a declarar un ganador absoluto, porque en realidad no lo hay. El dron correcto no depende del dron, depende de ti. Así que en lugar de darte una respuesta, voy a ayudarte a que encuentres la tuya. He creado dos perfiles de usuario. Escucha atentamente y mira en cuál encajas mejor. El DJI Lito 1 es el dron perfecto para ti si eres un viajero, un aventurero, el documentalista de tu propia vida, priorizas la portabilidad y un precio imbatible. ¿Quieres un dron que puedas llevar a todas partes para capturar momentos espectaculares con una calidad fantástica de día, listos para compartir al momento? Tu presupuesto es ajustado, pero no quieres renunciar a la seguridad de la detección de obstáculos 360 grados. Busca la forma más directa y económica de entrar en el mundo DJI con un producto de altísima calidad. Si te ves reflejado aquí, el Lito 1 no te va a decepcionar. Es una compra maestra por solo 339 €. Ahora, debes elegir el DJI Lito X1 si eres un creador de contenido o quieres serlo. La calidad de imagen es tu máxima prioridad y no quieres que un atardecer o una escena con poca luz te arruine la toma. Te encanta editar y quieres la flexibilidad de color de 10 bits para dar a tus videos ese toque cinematográfico. Valoras la seguridad por encima de todo y quieres la tranquilidad del sensor LiDAR. Creas contenido para redes sociales y la grabación vertical nativa de máxima calidad es importante para ti. Ves este dron no como un gasto, sino como una inversión a largo plazo en tu hobby o en tu trabajo. Si este eres tú, entonces los 80 € de diferencia son honestamente un regalo. El Lito X1 es tu elección. Y ahora te toca a ti. Después de ver esta comparativa, quiero saber qué piensas. ¿Con cuál de los dos te quedas? ¿Te decides por el valor increíble del Lito 1 o das el salto de potencia creativa del Lito X1? Déjamelo escrito en los comentarios que te leemos y recuerda que somos Visión Creativa. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Visión Creativa.